distribución de la riqueza no pareciera llegar a la educación argentina. Son muchas las diferencias que existen entre los niños ricos y los niños pobres, y en materia de educación esto no queda fuera, mientras que el 18,6% de los adolescentes ricos acceden a una doble jornada, tan solo lo hacen el 2,7%. Y si la tecnología hace la diferencia, pueden acceder a una netbook el 45,3% de los jóvenes ricos y tan solo el 21,5% de los jóvenes pobres. Pero este no es el único de los problemas, sino muchos jóvenes que no terminan el secundario, aunque esto sea obligatorio. La ONG se llama Educar 2050 y quien nos atiende es su presidente, y él se llama Manuel Álvarez Progre. Muy buenas noches, Manuel, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bueno, panorama difícil, ¿no? En algo que en algún momento fue un motivo de orgullo en la Argentina, como fue la educación. Sí, sí, es cierto, es un panorama desafiante y es un panorama que nos tiene que llevar a ocupar, además de preocuparnos, y creo que ese es el gran objetivo que estamos llevando adelante desde Educar 2050, en el sentido que este es un tema de la sociedad civil, que lo tiene que levantar, así como los padres, ¿no? En primera persona, que nos tenemos que ocupar de la responsabilidad de la educación de nuestros hijos y de nuestros allegados. ¿Por qué no terminan el secundario cuando esto es obligatorio? Bueno, esto tenemos que ponerlo en un marco. Nosotros tenemos un secundario obligatorio desde el 2006. Esta es la nueva ley de educación que estableció el secundario obligatorio. Antes recordará que teníamos la primaria obligatoria solamente. Y evidentemente tarda años en establecerse. De todos modos hay países, inclusive países vecinos, que han tenido mucho éxito en 6 años de poder lograr diferentes cifras, ¿no? ¿Países como cuáles? Miren, nosotros hoy tendríamos que compararnos con los países de Latinoamérica, ¿no? Es decir, podemos compararnos con Japón o Finlandia, que están muy por encima, pero hoy en el digamos, enclave de los países vecinos, ellos nos han pasado en calidad educativa, y Argentina, como usted lo decía antes, que fue digamos, líder en la región, ¿no? Y está séptimo, o depende del país que se involucre, octavo o en algún lugar sexto, ¿no? Pero antes éramos netamente, digamos, íbamos a la cabeza, y también éramos un ejemplo mundial de educación, ¿no? Hoy estamos en el puesto 58 entre 65 países evaluados en el último test mundial de calidad educativa, ¿no? Las causas del abandono del secundario son muchas, es decir, hay causas individuales, hay causas familiares, hay causas comunitarias, pero muchas tienen que ver con el nivel socioeconómico de los chicos y con, digamos, el aburrimiento, para llamarlo así, en forma muy grosera, ¿no? Sí, además, bueno, una educación muchas veces muy lejana a sus intereses y a las posibilidades luego laborales que van a tener. Es decir, hoy salir con un bachiller no significa mucha diferencia o mucho plus para muchos chicos que necesitan salir a trabajar lo antes posible, ¿no? Sí, a ver, hay una conexión con lo que usted dice, de que los chicos no encuentran un valor agregado en el secundario, que no se ven motivados, y tenemos que evidentemente hacer cirugía mayor, y hacer un cambio grande en el secundario que haga que los chicos vean este valor y vean la importancia de educarse, porque también es cierto que en muchos trabajos sí se requiere el título de bachiller o el título de egresado del secundario. Ahora, también es cierto que en muchos casos tampoco se da esta unión entre un valor agregado para el trabajo directo y hasta una materia, digamos, que los vincule con una actividad laboral posterior. Además, por ejemplo, uno busca un electricista, busca un gasista, busca un plomero, muchas veces es difícil encontrarlo y lo que cobra es muchísimo. ¿Y cuántos chicos que podrían acceder a este tipo de formación, a este tipo de educación, a este tipo de capacitación, van a un colegio que le dan poco o nada, no van al colegio, se quedan en su casa mirando televisión, ¿no? Sí, a esto le tenemos que sumar otro dato que también es muy fuerte, que es en estos test de calidad educativa que antes hablábamos, indican que más del 52% de los adolescentes no comprenden lo que leen. Entonces tenemos unos problemas básicos de habilidades mínimas que deberían manejar estos chicos que están próximos a salir del secundario. Estas evaluaciones se hacen sobre chicos de 15 años de edad. Ahora, ¿qué enseña la escuela y cómo un chico pasa de grado de uno a otro? Y si no entiende lo que tiene que estudiar, lo que tiene que leer, o aquello que se le acerca como para que pueda tener una mirada sobre el mundo y sobre lo que lo circunda. Bueno, acá hay muchas circunstancias, ¿no? Cuando hablamos de comprensión lectora para chicos de 15 años, estos exámenes lo que están evaluando
son test sencillos, digamos, Ujú. Donde inclusive Argentina tiene 11% en la calificación de las últimas, se le llama 1B, es Mm. decir, por debajo del 0, ¿no? Es decir, para Sí, poner la 1A y la 1B. sí. Que esto es lo que nos tendría que preocupar mucho, ¿no? Es decir, por digamos, su capacidad mínima, que es la comprensión lectora. Evidentemente ahí estamos teniendo un problema inclusive de otros, digamos, ámbitos, que Mm. viene de vuelta de esta socialización primaria que debe hacer la familia, ¿no? Es decir, los chicos tenemos que también tener esto en la cabeza, si pasan mayor tiempo de su vida con las familias y llegan muchos con problemas que los docentes también tienen que manejar, además de como docentes, como psicólogos o como contenedores, y a Ujú. veces como la única persona que los contiene, ¿no? Sí, un desborde que también está atravesado en muchas oportunidades por la falta de alimentación, por Sí, problemas de violencia en el hogar. exacto. Mire, nosotros en Educar 2050 trabajamos en el Chaco, ¿no? Especialmente en las localidades cercanas al impenetrable. Y Sí. así vemos muchos de estos problemas, pero también vemos mucha vocación. A Ujú. chicos que se le pregunta qué es lo más lindo de tu escuela, te dicen venir a la Mm. escuela. Claro. Es decir, que valoran mucho y que saben que ahí hay un salvavidas literalmente en la educación. Mm. Pero claro, hay otros lugares que no lo hay otros lugares donde se da mucho el ausentismo, tanto de alumnos como de docentes. Sí, y también Entonces, replantearnos la calidad docente, ¿no? En muchas sí, 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 sí. oportunidades. Sí, sí, es evidente que la gran llave para que esto cambie la tienen los maestros, la tienen los docentes, Mm. y hay docentes que realmente son muy buenos y son héroes o superhéroes, y hay otros que no están Mm. motivados y que faltan mucho, y justamente si tenemos esta grado y esta cantidad de problemas, evidentemente no es que aparezcan por magia, ¿no? Viendo el otro día el programa de Jorge Lanata, revelaban la cantidad de chicos a los cuales no le habían contado un cuento en su vida o a los cuales no le habían festejado un cumpleaños, ¿no? Sí, bueno, sobre esto yo no le podría decir con exactitud, no tengo los datos, pero sí le puedo contar de nuestra experiencia, es que también se producen círculos virtuosos. Cuando hay un buen director y un líder, se traduce después en una buena comunidad de maestros y mismo la comunidad vecina a la escuela que se acerca y produce cambios muy significativos, ¿no? Es decir, Ujú. acá a veces el líder puede producir estos cambios y a veces con pequeñas modificaciones como la apertura del colegio, como esto que usted decía de la lectura, de los cuentos de cuentos, y Mm. nosotros tenemos algunos ejemplos de bibliotecas que hemos instalado en colegios rurales donde van los chicos con sus abuelos que no saben leer, Claro. y son ellos los que se sienten muy digamos, bien en su autoestima, ¿no? De que son ellos los que pueden brindar esta capacidad tan mínima que es la lectura a su familia, ¿no? Ujú. Por el otro lado, también revalorizar lo que el docente es y lo que el docente tiene que significar. El viejo maestro de grado tenía un sentido y una función social. Hoy a los docentes les pegan, los golpean, Sí, 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 tienen se muchos les hace muy problemas sociales. difícil una tarea donde tienen que cumplir funciones donde les exigen de todos lados, los directivos, los Claro. padres, los alumnos, y les pagan bastante mal, ¿no? No, por supuesto que acá tenemos un problema que es muy grande, no solo depende de un jugador, sino que todos tenemos que movernos con diferentes roles, con diferentes sombreros, principalmente los padres, pero también los empresarios, los medios de difusión, cada uno desde su profesión. Mm. Nosotros desde Educar estamos convocando anualmente un foro que aprovecho para promocionar, lo que es el próximo jueves 23 de agosto en la sala de acá de la Universidad Católica en Buenos Aires, y es Ujú. gratis. Y tratamos estos temas y llegamos a conclusiones con expertos, y vienen testimonios, vienen ministros, o sea, es realmente interesante. ¿Este Y foro qué día es? ¿El es el 23? 23 de agosto Sí. en la sede de la Universidad Católica en Puerto Madero, en Buenos Alicia Aires. Moró de Justo 1500. Exacto, y es inscripción gratuita en la página con www.educar2050.org.ar. Bien, la última es la frase de un presidente nuestro, pero quiero saber si coincide o no. ¿Estamos mal, pero vamos bien? Mire, yo quisiera ser no tan corto en la expresión. Yo creo que como sociedad, y viendo estos resultados, tenemos un desafío enorme. Mm. Lo que Pero sí ¿sabe qué pasa, Álvarez? sí, Que vengo escuchando de la crisis de la educación desde que yo era chico. Más que crisis es decadencia, ¿no? sí, ¿y qué edad tiene usted? Tengo 45. Bueno, mire, en realidad en aquel momento estábamos liderando las posiciones en Latinoamérica y seguramente estábamos mejor que hoy.
Yo creo que el enorme desafío que tenemos como sociedad es hacer respetar el derecho de aprender que está en nuestra Constitución. Así como los argentinos hemos aprendido a defender y a pelear por otros derechos, lo tenemos que llevar adelante y tenemos que golpear la mesa como padres, de vuelta como ciudadanos, y creo que es inadmisible, digamos, que la Argentina esté 58 entre 65 países evaluados. ¿Qué pasaría si estuviéramos en el fútbol así? Están en algunos indicadores Paraguay mejor que nosotros. Sí, Paraguay y Bolivia tienen mejores índices en cuanto a la secundaria, medido sobre la cantidad de chicos que ingresan. Está bien, no bueno, pero totales. sí. Pero con una historia de pobreza mucho mayor que la nuestra. Mire, termino, pero para contarle una anécdota. El año pasado, cuando se inauguró uno de los encuentros educativos latinoamericanos, el ministro brasilero empezó hablando y dice, bueno, estoy muy contento porque no solo le hemos ganado en el fútbol a la Argentina, le hemos ganado en educación. Brasil que nos miraba con envidia, y esto nos tiene que picar como argentinos, y así como queremos ganar en el básquet o en el tenis o en el fútbol, también tendríamos que plantearnos en la educación, que es lo más importante para el futuro de un país, ¿no es cierto? Álvarez Progre, muchísimas gracias por pasar esta noche por Concepto y por Contrarreloj. Que tenga una buena noche. Manuel Álvarez Progre, presidente de la ONG Educar 2050.